En esta oportunidad vamos a referirnos a la unidad número 11. En dicha unidad hablaremos de las garantías constitucionales. Garantías constitucionales, concepto. Las garantías constitucionales son el conjunto de seguridades jurídico-institucionales deparadas al hombre, que constituyen el soporte de la seguridad jurídica. En un sentido más preciso, hay garantía cuando el individuo tiene a su disposición la posibilidad de movilizar al Estado para que lo proteja, sea impidiendo el ataque, sea restableciendo la situación anterior al ataque, o sea procurando compensarle el daño sufrido, o sea castigando al transgresor. Garantías generales son aquellas que tienden a proteger a toda clase de derechos, como por ejemplo el amparo, el debido proceso. Las garantías especiales son aquellas que protegen exclusivamente determinados derechos, como por ejemplo el habeas corpus, que protege exclusivamente el derecho a la libertad física, la prohibición de pena de muerte por causas políticas, etc. Debido proceso legal adjetivo. El debido proceso es un conjunto de garantías procesales que tienen por objeto asistir a los individuos durante el desarrollo del proceso y así protegerlo de los abusos de las autoridades y permitirles la defensa de sus derechos. El debido proceso objetivo exige que nadie pueda ser privado judicial o administrativamente de sus derechos fundamentales, sin que se cumplan ciertos procedimientos establecidos por la ley, y no por una ley cualquiera, sino por una ley que dé al individuo la posibilidad de exponer razones en su defensa, probar esas razones y esperar una sentencia fundada, según la tradición lo ha establecido. Ley anterior, principio nullum crimen, nulla poena sin lege. Ambos preceptos están estrechamente unidos, ya que nullum crimen, nullum poena sin lege es una frase en latín que se traduce como ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Es decir, para que una conducta sea calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta. Para que una pena pueda ser interpuesta sobre el actor, en un caso determinado, es necesario que la legislación vigente establezca dicha pena como sanción al delito cometido. Se aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley vigente al momento del acto o situación. Juez natural. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la nación pueden ser penados sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del derecho de la causa. Este párrafo encierra el principio de juez natural. Se considera juez natural al tribunal creado y dotado de jurisdicción y competencia por una ley dictada antes del hecho que es origen del proceso en el que ese tribunal va a conocer y decidir. Juicio previo y defensa en juicio. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Nadie puede ser castigado sin haber sido previamente juzgado y sentenciado mediante el debido proceso. Entonces, en base a estos elementos, el juez juzgará los hechos y finalmente dictará sentencia, absolviendo o condenando. Solo en este último caso, mediante sentencia condenatoria, surgida del debido juicio previo, el individuo podrá ser castigado. Defensa en juicio. Significa que ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por la ley. De no haber ley razonable que establezca el procedimiento, ha de arbitrarlo el juez de la causa. El debido proceso y la defensa en juicio se extienden también a la segunda instancia cuando la hay. Por segunda instancia entendemos la etapa procesal que a continuación de la primera instancia se propone revisar lo decidido en ella. Prohibición de la reformatio in pejus.
Reformatio impejus es una locomoción latina que puede traducirse en español como reformar a peor o reformar en perjuicio. La expresión se utiliza cuando tras un recurso de apelación o de casación, el tribunal encargado de dictar una nueva sentencia resuelve la causa, empeorando los términos en que fue dictada la primera sentencia para el recurrente. Principio no bis in idem. Literalmente significa no dos veces por lo mismo, es decir, que ninguna persona puede ser perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho, es decir, se prohíbe la doble persecución penal. Inviolabilidad del domicilio, las correspondencias y papeles privados. La libertad de intimidad se proyecta a la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de los papeles privados. Así lo consigna el artículo 18 de la Constitución, prescribiendo que una ley determinará en qué casos y con qué justificativos puede procederse a su allanamiento y ocupación. La inviolabilidad del domicilio impide como principio el allanamiento por parte de funcionarios estatales sin orden judicial, salvo situaciones excepcionales y de extrema urgencia. Frente a los particulares, implica el derecho a impedir el acceso y la permanencia contra la voluntad del titular. La correspondencia epistolar y los papeles privados también han recibido expresamente la garantía de inviolabilidad en el mismo artículo 18. Cartas misivas, legajos, fichas e historias clínicas de clientes o enfermos que reservan los profesionales, libros de comercio, etc., que quedan amparados en el secreto de los papeles privados. Con la técnica moderna, consideramos que la libertad de intimidad se extiende a otros ámbitos, comunicaciones que por cualquier medio no estén destinadas a terceros, sea por teléfono, por radiotelegrafía, por fax, etc. Este último aspecto atañe simultáneamente a la libertad de expresión. Acciones procesales sumarias. Habeas corpus. Habeas corpus significa tienes tu cuerpo. Es una garantía cuyo objeto consiste en proteger la libertad física contra las perturbaciones ilegítimas que pueda sufrir. Este proceso tendrá como objetivo verificar si la perturbación a la libertad física que sufre el afectado es ilegítima. Si resulta ilegítima, entonces el juez ordenará que inmediatamente cese dicha perturbación. Existen 4 clases de habeas corpus. En primer lugar tenemos el habeas corpus clásico, habeas corpus preventivo, habeas corpus correctivo y por último el habeas corpus restringido. El habeas corpus pueden ser interpuestos, en primer lugar por el detenido, por otra persona en su nombre o bien por el juez de oficio. El amparo. El amparo es una acción judicial cuyo objeto consiste en proteger todos los derechos diferentes al de la libertad física. Puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución Nacional, un tratado o una ley. Constituye un medio rápido para los casos de violación efectiva o inminente de los derechos. De no existir este medio, habría que recurrir a los largos procedimientos ordinarios, con lo cual se pondría en peligro la propia existencia del derecho, dando lugar a daños irreparables. Si bien el amparo ya tenía jerarquía constitucional por considerarlo dentro del artículo 33, derechos implícitos, la reforma del 94 lo incorporó al texto de la Constitución Nacional a través del artículo 43. Habeas data significa que cada persona tiene su dato. Es una garantía que poseen las personas para exigirle explicaciones a aquellos organismos públicos o privados que tienen datos o información sobre ella, y así averiguar qué datos puntuales tienen, por qué y para qué los tienen. Esta garantía fue incorporada a la Constitución Nacional en la reforma del 94, a través del artículo 43, tercer párrafo.
Su finalidad es proteger el derecho a la intimidad y privacidad y tiene 5 fines principales: acceder al registro de datos, actualizar los datos retrasados, corregir la información inexacta, lograr que se preserve cierta información obtenida legalmente, pero que no debe ser expuesta públicamente a terceros, y por último, cancelar datos sobre información sensible, que puede usarse para discriminar y que afecta la intimidad. El principio de razonabilidad, el debido proceso legal sustantivo. Al requisito de razonabilidad también se lo denomina debido proceso legal sustantivo, que es una especie del género del debido proceso legal. Es decir, que aquí no se toma en cuenta los procedimientos como la incompatibilidad entre la Constitución y las normas infraconstitucionales. Se produce en virtud de que estas últimas violentan el sentido de justicia establecido en las normas superiores. De este modo, se vulnera la razonabilidad que debe ostentar toda norma para pretender validez constitucional. Principio de igualdad ante la ley, análisis jurisprudencial del artículo 16 de la Constitución Nacional. La Constitución argentina consagra en su artículo 16 la igualdad ante la ley. Dicho artículo suprime las prerrogativas de sangre o de nacimiento, los títulos de nobleza y los fueros personales. La misma norma declara que todos los habitantes son admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad, y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ello significa que la igualdad en materia impositiva debe ser entendida no como identidad, sino como proporcionalidad. Respetará el principio de igualdad aquel impuesto que tenga en consideración la capacidad tributaria del constituyente y sea proporcional a su riqueza. El principio de la legalidad en el artículo 19 de la Constitución. Nuestra Constitución lo formula expresamente en la parte del artículo 19, donde consigna que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. La finalidad del principio de legalidad es afianzar la seguridad individual de los gobernados. La ley predetermina las conductas debidas o prohibidas, de forma que los hombres pueden conocer de antemano lo que tienen que hacer u omitir y quedar exentos de decisiones sorpresivas que dependan solamente de la voluntad ocasional de quien manda. Este aspecto toma en cuenta, por eso, el valor previsibilidad. Acciones positivas, artículo 75, inciso 23. El artículo 75, inciso 23, obliga al Congreso a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos enunciados por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Se constitucionalizan actos de desigualdad en pro de personas que requieren un apoyo estatal mayor que el brindado a sujetos con plenas aptitudes psicofísicas. Derechos indígenas, convenio 169 de la OIT. El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y sus derechos a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación, determinando la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los pueblos indígenas, y define la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. También que los servicios de salud para los indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Los programas de educación deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, y además deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas.